Buenos días, estimados niños. El día de hoy, pues, vamos a continuar con nuestras sesiones de historia. La semana pasada, como recordarán, estábamos conociendo acerca de las autoridades metropolitanas. ¿En serio se recuerdan? Pues hablábamos del rey, que era la máxima autoridad, que él creía que su poder era divino y que solamente le iba a rendir cuentas a Dios. Esas eran las autoridades metropolitanas. El día de hoy vamos a conocer a las autoridades locales, es decir, aquellas autoridades que se instauraron en el Perú y que pues los españoles organizaron para tener el control de todo lo que ellos habían conquistado, cometiendo una serie de abusos con los indígenas, que eran pues los incas que ellos habían esclavizado. Entonces vamos a continuar. Autoridades locales de nuestro virreinato. En primera instancia vamos a conocer al virrey. El virrey era la máxima autoridad en el Perú. Y bueno, pues representaba al rey. Es decir, el rey pues designaba qué virrey iba a venir a Perú a gobernar, a representarlo. A su vez, el virrey tenía algunas funciones. Por ejemplo, dictaba las leyes denominadas las ordenanzas. Eran leyes en las que, pues, a través de ellas tenían que cumplirse muchas acciones a favor de ellos mismos en todo el virreinato. Estos virreyes se sometían al juicio de residencia ante la Audiencia de Lima. Vamos a ver más adelante que la Audiencia de Lima era otra autoridad. Cuando el virrey terminaba su mandato, ellos tenían que rendir cuentas de todo lo que habían hecho durante su residencia, durante su cargo como virrey. Vamos a conocer a los virreyes más representativos del Perú. Tenemos al primer virrey, que se llama Blasco Núñez de Vela. Eso todos lo conocemos por historia. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú. El primer virrey. Lo agarraron calientito a él y lo pusieron de primer virrey. Murió durante la rebelión de los encomenderos. Hubo una rebelión cuando los encomenderos recibieron unas leyes nuevas, pues no querían acatar las nuevas disposiciones del rey de España. Hubo un enfrentamiento y ahí muere Blasco Núñez de Vela. Tenemos a otro virrey, Francisco de Toledo. Francisco de Toledo fue el quinto virrey del Perú. Miren, bien, un personaje muy peculiar con un sombrero así de copa bien alta. Es considerado como el más importante de los virreyes. ¿Por qué? Porque dicen que este virrey logró consolidar la organización social, la organización política y la organización económica del virreinato. Es decir, le dio una estabilidad económica al virreinato. Enseguida vamos a conocer al virrey Manuel Amat y Juñet. Este virrey fue el número 31 del virreinato. Es conocido y es famoso porque embelleció la ciudad de Lima con muchos parques, jardines, la puso hermosa, bella y radiante para que pues el virrey con su esposa saliera a pasear por esos parques. Ahora tenemos a José de la Serna. José de la Serna fue el virrey número 40, es decir, que durante su gobierno alcanzamos nuestra independencia. Si alcanzamos nuestra independencia durante su gobierno, pues vamos a decir que José de la Serna fue el último virrey. Conociendo a las autoridades locales, ya hemos hablado del virrey. Ahora tenemos a la segunda autoridad local, es decir, lo que estaba en nuestro virreinato peruano. Como segunda autoridad tenemos a la Real Audiencia.
¿Qué hacía la Real Audiencia? Tenía funciones. Era un ente así como el Poder Judicial en el Perú, algo parecido. Miren, ¿qué hacía? Administraba justicia en América. Estaba conformado entonces por señores que conocían de leyes. La Real Audiencia de Lima era la más importante, porque también había Real Audiencia en Chile, Real Audiencia en Buenos Aires y así en otros virreinatos más. La Real Audiencia, a sus miembros se le llamaban oidores, es decir, que estaba conformado por un grupo de personas que se les llamaban oidores y que luego pues en consulta con el virrey tomaban decisiones, ya sea de delincuencia, de corrupción. Ya existía la corrupción en esos tiempos, ya, estimados alumnos. Asumía el gobierno ante la falta del virrey. Si el virrey faltaba por algún otro motivo, momentáneamente la Real Audiencia se quedaba a cargo del virreinato. Así como acá, cuando no está el presidente, ¿quién asume? El vicepresidente. En esos tiempos del virreinato, si no estaba el virrey, pues asumía el mandato de la Real Audiencia por un tiempo momentáneo, nada más, no era definido. La tercera autoridad, los cabildos. Estos cabildos eran conocidos también como los ayuntamientos. Estaban a cargo del alcalde y sus regidores. Todos conocemos a nuestro alcalde de Puente Piedra, ¿cierto? A Renán Espinosa. Entonces, el nombre de alcalde y regidores viene de la época del virreinato. ¿Qué hacían los cabildos? Velaban por la belleza de las ciudades. Después, hoy en día, estos cabildos se han convertido en los municipios. Pues entonces nos damos cuenta que este nombre de cabildo viene de la época del virreinato. Y como cuarta autoridad local tenemos los corregimientos. Estos corregimientos se habían instalado en las provincias, quiere decir en el interior del país. ¿Qué hacían? ¿Cuál era su función? Se encargaban del gobierno de las provincias, administraban. Estaban a cargo de un corregidor, quiere decir que en una provincia había un corregidor, era una autoridad. Estos corregimientos supuestamente, entre comillas, defendían a los indígenas, pero no lo hacían en la vida real. ¿Qué hacían los corregimientos? Cobraban el tributo indígena. Aparte de que ellos vinieron, nos invadieron, se adueñaron de nuestros recursos, nos cobraban el tributo. A la gente indígena que vivía en esos tiempos, ellos tenían que pagar a estos corregidores un tributo. Qué mal, ¿no, chicos? Y por eso mismo fueron la autoridad más odiada de todo el virreinato, porque dice que nunca cumplían con sus funciones a cabalidad. Es decir, que flojeaban mucho. Desde ahí creo que ya nos heredaron también la pereza, nos heredaron la corrupción y el robo. Entonces, el día de hoy, estimados alumnos, hemos conocido que en nuestro virreinato hemos tenido 4 autoridades. El virrey, luego la Real Audiencia, los cabildos y los corregimientos. ¿Qué les pareció? Es interesante conocer un poco más de nuestra historia. Solamente si conocemos nuestra historia, vamos a poder analizar, vamos a poder decir, mira, qué bueno. Entonces el nombre de municipios viene desde la época del virreinato, ¿verdad? Hemos conocido un poco más. En la ficha de la plataforma están 2 hojitas de aplicación donde dice demuestro lo que aprendí. Es tipo una práctica calificada, eso va a tener un calificativo. Y yo sé que ustedes lo van a realizar muy bien porque son inteligentes y los conozco. Chao chicos, ha sido todo por hoy, gracias.